dar gracias es de las palabras más difíciles que podemos decir. ¿Por qué? Porque requiere humildad del corazón. Hay gente que a veces no tiene humildad en el corazón. Y lo que Dios quiere es que esa humildad pose en tu corazón. El mismo Señor Jesús decía que aprendamos de Él que es manso y humilde de espíritu. No quiere decir, manso no quiere decir, no, es algo, no tiene nada que ver ni siquiera con la riqueza. Hay gente humilde que es millonaria, hay gente que es pobre, que es súper orgullosa. La humildad es un don, la humildad es un regalo de Dios, es algo del corazón que cuando lo entendemos, cuando lo ponemos por obra, inclusive tenemos frutos, hay frutos. Les quiero enseñar un versículo bíblico que está en 1 de Tesalonicenses 5. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes con todos. Mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y fíjense aquí, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, inclusive en las circunstancias complicadas. ¿Por qué? Porque las circunstancias complicadas, más que el Señor querer tenerte literal preso o algo, el Señor te quiere enseñar algo. Inclusive en esas circunstancias tenemos que darles gracias al Señor. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje dentro de eso. Y de hecho, lo que vamos a ver hoy es algo que le ocurrió al pueblo judío y realmente ellos no lo entendieron. Y me gustaría que de verdad que le pusieran mucha atención porque es una palabra bien poderosa. La letra es pequeña, es una sola palabra, pero es poderosísima, de verdad. Creo que va a ser de los aprendizajes más poderosos que ustedes puedan aprender. Yo cuando el Señor me la estaba dictando, yo dije, de verdad, decía, wow, qué palabra, qué palabra. Quiero que vayamos al libro de Lucas 17. Estaba Jesús en Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Maestro, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dije, id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ustedes saben lo que era ser leproso en ese tiempo? Ser leproso era una desgracia. Literal, a los leprosos los sacaban de la ciudad, los ponían, antes tenían murallas y los ponían en la puerta de la ciudad, y para que la gente supiera que estaba leproso, ellos tenían que gritar que estaban impuros. Estoy impuro, o sea, como no te acerques a mí. Imagínense vivir de esta manera, literal, en las afueras de tu ciudad, sin ver, si tenías hijos, familia, mamá, no te podías acercar a ellos. Los tenías que saludar de lejos. ¿Por qué? Porque tenías una enfermedad que para el pueblo judío significaba estar impuro. Y no era así como que una gripa se te quita. La gente le daba la lepra y se moría de lepra. O sea, era gente que estaba destinada ya a morir. Gente estaba destinada a morir con esa enfermedad. Si duraba 20, 30 años, eran 20, 30 años estando con puros leprosos, en casas de acampar, afuera de la ciudad. Y aquí lo que acontece es que, como ellos ven que Jesús sanaba, dice la palabra es que se le acercan y le dicen, Señor, vayan con los sacerdotes. Y mientras que ellos iban caminando, empezaron a ser limpiados. Y fíjense, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Respondió Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué había pasado con esos 9 leprosos que habían sido también sanados por Jesús? Identifiquen, no era cualquier enfermedad, era lepra, era una enfermedad que los desarraigaba completamente del pueblo de Dios. No podían ellos estar cerca del pueblo. Y el Señor los sanó. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, realmente el que vino a darle gracia ni siquiera era un judío. Era una persona, era un samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y yo lo veo bien seguido, es bien triste como alguien
que tiene una necesidad, y no solamente en salud, es bien triste ver cuando alguien tiene una necesidad espiritual, cuando alguien tiene una necesidad económica, cuando alguien tiene una necesidad de salud, cómo esas personas de repente llegan, se acercan al Señor, el Señor los toca y no los vuelves a ver en tu vida. Es común. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Como estos leprosos, se acercan, reciben un milagro de Dios y no vuelves a saber de ellos ni en redes sociales. Personas malagradecidas. Pero fíjate lo que dice aquí el Señor. Tu fe te ha salvado. Le dijo a uno solo. Yo prefiero ser salvo que estar sano. Es mejor ser una persona salva que ser una persona sana. Solamente le dijo a uno, tu fe te ha salvado. A uno solo. Entonces yo sé que Dios quiere lo mejor. O sea, Dios quiere sanarte, pero también Dios quiere bendecirte, Dios quiere multiplicarte, Dios quiere que tú tengas la salvación de tu alma. Y yo puedo ver al pueblo judío como cuando el Señor hacía milagros, la gente se conglomeraba, la gente llegaba y el Señor sanaba. Dice la palabra es que sonaba a todos. ¿Saben quiénes fueron los que crucificaron al Señor Jesús? Su mismo pueblo. Su mismo pueblo fue el que crucificó al Señor Jesús. Gente malagradecida. No nos puede pasar a nosotros. No nos puede pasar a nosotros. Por eso la Biblia, tenemos que entender qué pasaba en ese momento, en ese entonces. Y aprender del pueblo y decir, ¿sabes qué? Dios me libre tener un corazón así, tener un corazón malagradecido. ¿Ustedes han estado con gente malagradecida? ¿Qué se siente estar con alguien malagradecido? Es espantoso. Es lo peor que le puede pasar. O sea, gente malagradecida que le haces un favor o hace algo por ti y te la está cantando todo el tiempo y tú puedes ver un carácter espantoso en una persona malagradecida. Y alguien que es agradecido, tiene buen humor, es un imán de gente, la gente quiere estar con él. ¿Por qué? Porque tiene algo dentro de él que al Señor le agrada. Aquí vemos a 9 personas, o sea, 9 de 10, no quiere decir que sea un 90%, pero aquí en esta situación, el 90% de la gente se fue y no regresó con el Señor. Y no era, o sea, quiero que entendamos la gravedad, no era cualquier enfermedad, era lepra. Era una enfermedad que te desgraciaba la vida por siempre. Probablemente un cáncer ahorita. Como un cáncer ahorita. Imagínense, hay gente que ha sido sanada de enfermedades así. El Señor lo sana. ¿Y sabes qué? Vámonos. Y jamás vuelve a saber de él. ¿Por qué? Porque simplemente por malagradecidos con el Señor. Eso, que Dios nos libre. La gente agradecida refleja humildad, refleja aprecio, es gente generosa, es gente optimista, reconoce a los demás, es alegre, es respetuosa, genera paz, confianza, es un imán de gente. Dice, y la gente malagradecida es totalmente lo contrario, es negativa, es insatisfecha todo el tiempo, es desleal, es arrogante, menosprecia el esfuerzo de los demás, olvida los favores, es traicionera, juiciosa, se hace víctima, dice, no es generosa, es inclusive desconfiable. La gente malagradecida es desconfiable. La gente malagradecida es intolerable. Es intolerable. Y hasta cierto punto creo que todos tenemos algo de malagradecimiento. La verdad, yo creo que todos hemos pasado por esa situación donde sabemos que alguien hizo algo por nosotros y no lo agradecemos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que, por ejemplo, una vez llegué y se los cuento de mi propia historia, ¿no? Y estaba más chico, obviamente, y obviamente mis papás hicieron muchas cosas, no fueron perfectos. Y un día yo le empecé a cantar a mi mamá y mi papá las cosas que no habían hecho por mí. Es que tú no hiciste esto. Sí, pero a mí se me olvidó todas las cosas buenas que habían hecho mi mamá y mi papá por mí. No fueron perfectos, como yo tampoco soy perfecto. Yo soy imperfecto. Pero pues, o sea, no pasa nada, o sea... Bueno, en ese momento no tenías a Jesús. Pues no tenía Jesús y tenía 20 años, ¿no? 20 años, pero pues tenemos que aprender de esos errores y identificar que realmente tenemos que ser unas personas agradecidas. Hay momentos, o sea, la gente no es perfecta. Realmente mis papás hubieron áreas de oportunidad, pero también fueron muy buenos conmigo. Y yo no me tenía que haber enfocado en lo malo, me tenía que haber enfocado en lo bueno. Y fíjense, la Biblia dice que si nosotros no honramos a nuestros padres, no nos puede ir bien. No nos puede ir bien. Y ni tendremos larga vida en esta tierra.
Si tú honras a tu padre y a tu madre, la Biblia dice, es un mandamiento con promesa. El que honra a su padre y a su madre va a vivir larga vida y le va a ir bien en esta tierra. El agradecimiento también es honor al que honor merece. Y aunque no lo merezca, tienes que respetar a tu prójimo, tienes que amar a tu prójimo. ¿Y cómo lo haces? Mediante el agradecimiento, mediante... Es una virtud, pero y si no lo tienes, yo te recomiendo es pedirle al Señor, Señor, revélame ese agradecimiento, muéstrame lo que tú tienes para mí. Realmente las cosas malas también son la voluntad de Dios y no es porque Dios te quiera tener en un lapso malo, sino que el Señor te está trabajando. Recuerda que así como el fuego, ¿cómo se purifica? Pero el oro se purifica con el fuego, también nosotros, nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque ahí vemos realmente de lo que estamos hechos, ahí vemos realmente cuál es nuestra necesidad en la prueba. Éxodo 16, del 1 al 3, fíjense, vimos la característica de una persona malagradecida, que dijimos que era negativa, insatisfecha, se queja todo el tiempo, es desleal y muchas cosas. Y fíjense cómo era el pueblo judío, que durante 400 años fue preso. ¿Se oyen esa? El pueblo judío estuvo preso 400 años en Egipto. Y le oraban al Señor, que el Señor lo sacara. Señor, sácanos. 400, no estuvo 3 semanas, un año, 400 años. 400 años presos. Si ustedes van a Egipto y ven esas pirámides, ya ven que hay un gato gigante. Todas esas cosas, ¿saben quiénes los hizo? El pueblo judío con la espalda y a latigazos. Imagínense estar así 400 años en un lugar donde tratan como un esclavo. Ellos estaban rogándole al Señor que los sacara de Egipto. El Señor los saca después de 400 años. Y vamos a ver durante el proceso, fíjense la actitud de este pueblo, ¿va? Imagínense, sale el pueblo les voy a contar un poquito la historia, para los que no conocen. Llega el momento de que, bueno, Dios manda a Moisés, hace las plagas, después de algún tiempo, pues obviamente durante las plagas, pues obviamente el pueblo egipcio lo que hizo fue pues tratar de ponerles un yugo más fuerte, porque pues no querían dejar al pueblo, eran los esclavos. Es como si se te va la persona que te ayuda, ¿sí me entiendes? O sea, para el pueblo judío no era cualquier cosa, se le estaban yendo alrededor de 600,000 hombres. 600,000 hombres y mujeres, o sea, entre mujeres, niños y hombres eran casi 3 millones de personas, como el país de Mónaco. Mónaco son 3.5 millones de personas. Estamos hablando que era casi un país, era un país entero, que eran esclavos del pueblo egipcio. Imagínense toda la chamba que hacían ellos, aparte como eran bendecidos, pues, o sea, ellos, donde llega el pueblo judío, ustedes lo pueden ver ahorita, donde llega el pueblo judío hay bendición. Los judíos son millonarios, los judíos son dueños del landmark. Los desarrollos que van ahí, en su mayoría son judíos. Ellos son pueblo próspero. Entonces, donde llegaba el judío, prosperaban. Entonces, imagínense, para el pueblo de Egipto, para el faraón, que se te vaya una ayuda tan trascendental, los 600,000 hombres fuertes, que estaban en la obra, ¿no? Haciendo, pues, tus pirámides y todo eso, que de repente, vámonos, pues no lo permitieron. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dios mandó a Moisés, y Moisés, pues por medio de Dios, manda a hacer lo de las plagas, sale el pueblo. Mientras que sale el pueblo de Egipto, la Biblia dice que una nube, porque obviamente era el desierto, en el desierto pues no es como aquí está fresco, aquí está rico. El desierto, las temperaturas son extremistas, o sea, son extremas. En la noche es un frío que te mueres, y en el día es un calor que también te mueres. O sea, alguien no puede vivir en el desierto durante tanto tiempo. La Biblia dice que una nube cubría al pueblo de Egipto, al pueblo israelí, una nube, para que ellos no pasaban el calor, y en la noche, pues una llama de fuego los cubría y les daba calor. Todo eso Dios lo hacía. De repente, ellos llegan a una parte donde llegan al mar. Eso es impresionante porque, no sé si han visto las noticias, pero acaban de encontrar los restos de lo que son todas las carrozas y todo lo del pueblo de Egipto. Lo acaban de descubrir, o sea, está increíble, se los voy a mandar al grupo para que lo puedan ver. Puedes ver inclusive lo que son las llantas de los carrozas, así, pero que ya están como hechas como coral. Ves las llantas, ves cascos, ves muertos, o sea, es impresionante. El Señor los lleva a un punto donde tenían de un lado lo que es el mar y tenían del otro lado lo que es el pueblo de Egipto, tratando ellos de, pues, dices, en un momento dices, pues veo un mar,
y estas personas que me quieren matar. Y el Señor les abre el mar. El pueblo judío cruza por un mar. ¿Se imaginan ustedes? O sea, ver la grandeza de Dios a un modo de que el mar se divide y tú puedes pasar por en medio. Pasa el pueblo, tratan de pasar los egipcios, el Señor regresa al mar y todo desaparece. Todo el pueblo judío logra salir. Imagínense cuando acontece eso, ustedes no amarían al Señor con todo su corazón. ¿Qué pasaría si tú pudieras presenciar eso? Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Pero vemos a un pueblo judío malagradecido. Fíjense. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Fíjense. A los 15 días después, o sea, tenían 45 días que habían salido del pueblo de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. O sea, acababan de ver milagros. O sea, acababan de ver cómo el Señor había hecho 10 plagas. Había matado a los primogénitos. Había mandado un montón de cosas. Estás viendo la mano poderosa de Dios actuar sobre tu vida. ¿Y qué pasó? Aquí. Y murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto. Ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Un pueblo malagradecido, tenían hambre. El problema no era el hambre. ¿Saben qué era el problema? La manera de pedirlo. Murmuraron contra Moisés. Y esto lo vemos una y otra vez después, el 17, fíjense, el 17 dice, esto era porque tenían hambre. Después, fíjense, porque tenían sed. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo contra Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentas a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. O sea, si Moisés está diciendo esto era que no se lo estaban pidiendo de buena gana, o sea, igual no lo vemos, pero aquí nos da una clara imagen de lo que estaba aconteciendo. Era un pueblo que estaban casi linchando a Moisés. Estaban casi linchando a Moisés. Eso solamente lo hace alguien malagradecido. Es que no vieron la grandeza que hizo porque ya ellos querían todo de que pues ya nos sacaron, ahora dame, resuélveme. Claro. O sea, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? ¿A dónde me llevas? Eso nos puede pasar a ti y a mí. Eso nos puede pasar a ti y a mí. Lo que pasó en el 2024, sea bueno o sea malo, Dios te tiene. Yo te veo saludable. Yo te veo que llegaste en un coche. Hay que darle gracias a Dios porque Él es bueno. Hay que darle gracias a Dios inclusive por los momentos difíciles. Porque los momentos difíciles te mantienen a ti humillado ante el Señor. Te mantienen a ti humillado ante el Señor. Después, Números. Y esto lo podemos ver, es impresionante. Todo el libro pues todo el Antiguo Testamento, podemos ver a un pueblo judío, terco, necio, que altercaba con Dios. Yo creo que estaba bien cansado ya del pueblo, fíjense. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, esto que era el pueblo judío, recuerden que el pueblo judío estaban los judíos, pero también había gente extranjera que se adhirieron al pueblo, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar, dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Sí sabían lo que pasó con el maná? El maná fue un alimento espiritual. Obviamente estaban en el desierto, pues en el desierto pues no hay nada, ¿no? O sea, en el desierto no hay pues, absolutamente nada.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor lo que hizo es, hizo que todas las mañanas, antes de que llegara el alba, el pueblo judío tenía que salir y el Señor ponía un pan, que era llamado el maná, y tú lo podías ver así en la mañana, en lo que es el desierto. Y la gente agarraba y tenía que agarrar solamente lo que se iba a comer por día. Ellos no podían almacenar, salvo el viernes para sábado, porque el sábado era el sábado de descanso. Ellos, los sábados, si se fijan, ustedes conocen a un judío, ¿alguien tiene contacto con judíos? Yo. ¿Tú? Sí. El judío no... Yo viví muchos años con una persona que era judía. Tú sabes que el sábado no trabajan. Sí, los viernes. Desde el viernes, creo que del atardecer, ¿verdad? Velas, ajá. Sí. Eso es todo. Hasta el sábado, Ujú. después del atardecer, ya pueden ellos empezar otra vez a hacer... Justamente ellos siguen manteniendo sus rituales que estaba en la Torah, la Torah es esta parte de la Biblia, ¿no? Entonces vemos a un pueblo, pues sí, muy, muy conocedor de la palabra, pero eran gente, son medios tercos, la verdad. Es un pueblo un poco terco, ¿no? Entonces, fíjense, se estaban quejando. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Nada, sino este maná ven nuestros ojos. Ahora, yo vuelvo a repetir, el problema no era el deseo de ellos. El problema era cómo lo pedían. ¿Cómo lo pedían? ¿Cómo lo pedían? ¿Perdón? ¿Cómo lo exigían? ¿Cómo lo exigían? Eran gente malagradecida. Y fíjense, quiero que vayamos aquí mismo a Números, pero les voy a enseñar el 24 y llega un momento en el que el Señor dice, ya no aguanto este pueblo. Números, 14. ¿Cómo ven la telecita que nos donaron? ¿No? ¿Sí, no? Y dice, otra vez, ¿y qué dice? Y se quejaron contra Moisés. Eran bien quejumbrosos. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos. La verdad es que a mí me da risa. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos a un capitán y lo vamos a... Ellos, después de que el Señor los había sacado, después de que el Señor los había librado, después de que el Señor había abierto el mar, después de que el Señor les había dado el maná, después de que el Señor les había puesto una nube, después de que el Señor les había puesto fuego para que no se murieran de frío, ¿qué dicen? Designemos a un capitán. Querían volver a... ¿Sabes qué? También nos pasa muchas veces a nosotros. El Señor te libra de algo y ahí quieres volver a lo mismo. Eres terco. Eres terco. El Señor te está librando de algo. Es una prueba. El desierto es una prueba. El Señor, ¿ellos a dónde iban? Ellos iban a la tierra prometida. Pero la tierra prometida no iba a ser... iba a conllevar un esfuerzo, un sacrificio también por parte del pueblo. Y más que nada fe. Aquí vemos un pueblo que el Señor les dijo, tienen que atacar porque ese lugar, ustedes tienen que pasar por ahí. Eran gigantes. Ellos creían que no iban a lograrlo. Ellos creían que iban a perecer ahí. Dios a veces te va a poner a ti gigantes. Dios te va a poner a ti pruebas. Y las tienes que pasar. Tú no vas solo. Tienes a Dios. El Señor quiere ver en qué manera lo vas a hacer. Si con agradecimiento, ¿con qué corazón lo vas a hacer? Nos vamos a ir más abajo y fíjense. Moisés le empezó a decir al pueblo judío, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová. Moisés le decía, no sean tercos, no sean rebeldes. Tengan fe, esperen. No temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Querían apedrear a Aarón y a Moisés. Pero la gloria de Jehová se mostró en el... de repente imagínense, el Señor aquí actuó a favor de Moisés porque imagínense 600,000 hombres contra Moisés. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo que actuar. Dice que la gloria del Señor se apareció en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? El Señor estaba cansado. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y fíjense, yo los heriré con mortandad y los destruiré. Y te pondré a ti sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y Moisés le dijo a Jehová,
Jehová, lo dirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con poder, y lo dirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara les aparecías tú, oh Jehová, que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en una columna de nube, y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto Jehová no pudo meter en la tierra del cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Qué hizo? Moisés se humilló ante el Señor. Y Moisés lo que hizo fue, le pidió por el pueblo, Señor, no los mates. ¿Por qué? La gente, los demás pueblos, ya han visto cómo tú estás trabajando a su favor. Los demás pueblos ya han visto cómo ellos han vencido. Los demás pueblos han visto cómo abriste el mar. O sea, si tú haces eso, la gente va a decir que no pudiste meter a tu pueblo a la tierra prometida y que les decidiste matar en el desierto. El Señor le hizo caso y les dio otra oportunidad. Pero vemos aquí a un Dios ya enojado. ¿Por qué? No fueron 4 veces. O sea, le estoy resumiendo de lo que es el Éxodo hasta Números. O sea, fueron 40 años de terquedad. Yo creo que el Señor estaba bien harto de este pueblo. El Señor estaba harto. Y los 40 años estuvieron en el... ¿Sabes por qué duraron 40 años? Por su terquedad. ¿Cuánto tiempo quieres estar tú en el desierto? La promesa era para que obtuvieran su tierra prometida pronto, si hubieran actuado en fe. Si tú actúas en fe, Dios te va a dar esa tierra prometida que Él te prometió. Pero si tú actúas bajo tu mentalidad, bajo tus argumentos, bajo la naturaleza humana que es pues muy limitada, limitas a Dios y Dios no puede actuar. Es un peligro. Ser malagradecido es un peligro. Ser una persona con ese tipo de corazón. Es bien importante darle gracias a Dios. El Señor me dio esta palabra, ¿por qué? Porque justamente es el primer domingo del año. Hay que darle gracias a Dios por el año pasado y hay que darle gracias a Dios por el nuevo año. Señor, gracias inclusive, Señor, porque tú, Señor Jesús, porque pasé esa circunstancia, Señor Jesús, si el pueblo judío comió solo maná, y si solamente tú me das tortillas y frijoles, yo te voy a agradecer. Y en el agradecimiento está la bendición. Si el Señor te da a comer solamente tortillas y frijoles, dale gracias a Dios. Y tú vas a ver la bendición de Dios actuar en tu vida. No sé, hagan algo, parece que le estoy hablando a la pared o algo. Parece que le estoy dando a la pared aquí, ¿no? Estamos reflexionando. ¿Eh? Estoy hablando, ¿no? Ya sé. Ahora, el problema fue, es lo que le repito, el problema no fue realmente que el pueblo quisiera comer otra cosa más que maná. El problema no era que la gente tuviera sed. El problema fue la actitud. ¿Tú crees que el Señor no sabía que ellos tenían sed? Sí, claro. ¿Qué hubiera pasado? Oye, Moisés, ¿qué tal si le oramos al Señor todos para que el Señor nos provea agua? Moisés, ¿qué tal si oramos al Señor para que, no sé, nos dé unas verduritas o algo? ¿Tú crees que el Señor no iba a poder, no se hubiera agradado de un corazón que se le hubiera podido de buena gana? ¿Tú crees que el Señor no te quiere bendecir a ti? ¿Cómo le estás pidiendo a Dios? En el pedir está el dar. Claro, en el pedir está el dar. Inclusive tú, o sea, Dios, vemos, o sea, nosotros nos parecemos, o sea, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Él también se enoja. Él también tiene un temperamento. Él también tiene un límite. Dice, ¿sabes qué? Este pueblo, ¿qué vemos aquí? Que se les dijo, ya, este pueblo ya me tiene harto. 40 años ahí, quejándose una y otra y otra y otra vez. Que preferían mejor estar de esclavos. Preferían estar, y se querían regresar. Ajá, mejor. Conformismo, ¿no? Ajá. Claro. Uno se
en la actualidad cuando te conformas, no, mejor me regreso a aquel trabajo seguro en vez de luchar. De buscar, Claro. de ver la oportunidad, de ver la bendición. Claro. En el pedir está el dar. Vamos a leer. Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú tienes que pedirle las cosas que tú quieres para ti con acción de gracias. El Señor, miren, la oración de las oraciones más poderosas que yo he hecho, un día dije, Señor, yo no te voy a pedir nada. Mira, me acuerdo, me dan ganas de llorar, porque fue muy glorioso esa noche, esa madrugada. Le dije, Señor, yo solamente te voy a agradecer. Y les digo, delante de Dios, ha sido de las noches más maravillosas que yo he vivido en toda mi vida. En toda mi vida. Es elemental ser agradecido con Dios. Si tú quieres ver una bendición, tienes que ser agradecido con Dios. El Señor ha hecho muchas cosas buenas por ti. Estamos a veces como el pueblo egipcio. No vemos lo bueno y no nos estamos quejando de lo malo. Y cuando muchas cosas de las malas han sido por nuestra propia decisión. Muchas cosas, esa circunstancia Dios no ha sido por nuestra desobediencia. La Biblia dice que el hombre hace su voluntad y después su corazón contra el Señor se airea, se enoja. ¿Por qué? Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué me tienes aquí? Tú te pusiste ahí. Dios te quiere sacar, pero va a ser un proceso. Y muchas veces la Biblia dice en Oseas, dice que Dios te lleva al desierto para hablar a tu corazón. Muchas veces el desierto es la única manera porque somos egoístas, porque no queremos poner atención a Dios. Muchas veces Dios te va a llevar a ese desierto, ¿para qué? Para hablar a tu corazón. Muchas veces el Señor te va a llevar a una circunstancia, un tiempo de necesidad o de quebranto, ¿para qué? Para que tú puedas ver al Señor y puedas agarrarte de Él. Y como yo lo he dicho, gloria a Dios, cuando pasa algo que nos acerca al Señor, ya sea bueno o sea malo. Porque es mejor estar cerca de Dios sin nada que tener todo y no tener a Dios en el corazón. Es mejor 1000 veces. Voy a leer un último versículo para terminar. Vamos a ir al libro de Juan 6:11. Esto fue algo que aconteció con el Señor Jesús. Aquí hubo una revelación impresionante que el Señor me dio. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. 5,000 hombres. Con pocos peces, el Señor pudo alimentar a 5,000 hombres, con mujeres y niños. 5,000 hombres. ¿Saben qué fue lo que hizo el Señor primero? La Biblia dice que el Señor agarró los panes, los puso al cielo, ¿y qué dijo? ¿Dio qué? Dio gracias. Y aconteció el milagro. Hay que pedirle al Señor discernimiento para que nos enseñe esas cosas, esas leyes espirituales. Tú vas a ver muchos milagros simplemente por darle gracias a Dios. Aquí vemos un milagro que aconteció después de que el Señor le dio gracias a Dios. ¿Qué pasó? Dio gracias y se multiplicó. ¿Quieres ver multiplicar tus graneros? ¿Quieres ver multiplicar tu cuenta bancaria? ¿Quieres ver multiplicar inclusive dale gracias a Dios? Aprende a ser agradecido en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, y vas a ver milagros de Dios. Vas a ver milagros del Señor. Y pues bueno, eso fue la palabra de Dios el día de hoy. Chiquita, pero importante, ¿no? Muy bonita. ¿Por qué? Gracias. El gracias, siempre dar gracias a Dios es importantísimo. Importantísimo. Fue una palabra, de verdad, pequeña, con una simple palabra, o sea, es una palabra, una sola palabra, que puede transformar por completo tu situación. El ser agradecido puede transformar por completo tu situación, es real. Tenemos que ser agradecidos. Por eso yo les puse hace rato esta alabanza. Ahora me gustaría, la cantamos primero, hacia la y se va. Ahora que ya entienden lo que el Señor quiere de nosotros, quiero que la cantemos, que la analicemos y que le demos gracias. Y después de eso, después de cantar al Señor,
Vamos a agarrarnos las manos y le vamos a agradecer por el año pasado, haya sido el mejor o no tan el mejor, y por este nuevo año. Y cuando tú actúas bajo ese agradecimiento, tú vas a empezar a ver frutos en tu 2025, ¿va? Cierren sus ojos y alaben al Señor.